Mi madre se niega a ayudarme con mis hijos, pero cuida gratis a los de mi hermana y luego me reprocha que no valoro a la familia cuando le pido solo una tarde. Cuando tuve a mi primer hijo, todavía vivía con la idea ingenua de que mi mamá iba a ser una presencia constante, alguien que estaría ahí para echarme la mano cuando la vida se pusiera pesada. No esperaba que me resolviera todo, pero sí pensé que, al menos de vez en cuando, podría cuidar a mi hijo un rato. Aunque fuera para que yo pudiera dormir una siesta decente o ir al supermercado sin que el niño estuviera llorando en el carrito. Con el tiempo tuve a mi segundo hijo, y ahí terminé de entender que mi mamá había elegido muy claro a qué hija le quería dedicar su energía, su tiempo y su cariño. Porque mientras a mí me respondía con excusas, caras largas o sermones sobre la responsabilidad, a mi hermana la atendía como si fuera una bebé indefensa que no podía ni atarse los zapatos sola. Mi hermana es menor que yo y se echó 2 niños con un tipo que desapareció en cuanto se enteró del embarazo. Desde entonces vive en casa de mi mamá, sin pagar un centavo, sin trabajar más allá de uno que otro turno temporal y sin hacerse cargo realmente de casi nada. Mi mamá, encantada, dice que pobrecita, la vida le ha tocado muy dura, como si yo hubiera sido criada en un maldito palacio. Se levanta temprano para hacerle el desayuno, lava su ropa, la acompaña a citas, y sobre todo se queda con los gemelos casi todos los días mientras mi hermana descansa un rato o hace mandados. Yo sé que no hace ni lo uno ni lo otro porque la mitad del tiempo está subiendo fotos maquillada, con outfits nuevos y captions de que merece vivir su vida. Mientras tanto, yo trabajo de tiempo completo, pago renta, pago daycare, pago mis cuentas, llevo a mis hijos al médico, a la escuela, preparo la comida, limpio, hago todo lo que se hace cuando se es un adulto funcional. Y cuando necesito un favor de mi mamá, algo tan básico como que me cubra un par de horas para un turno obligatorio, siempre tiene un pretexto nuevo. Una vez me dijo que estaba cansada, otra que le dolía la espalda, otra que no era sano acostumbrar a los niños a depender de la abuela. Lo irónico es que usa esa frase conmigo, pero no con mi hermana, cuyos hijos prácticamente creen que mi mamá es su madre real. El problema explotó cuando tuve que asistir a una reunión obligatoria de la escuela de mi hijo mayor. No podía llevar a los niños porque era de esas juntas donde no permiten presencia de menores, así que llamé a mi mamá con tiempo y le pedí que viniera a cuidarlos. Nada complicado, nada fuera de este mundo, solo un par de horas. Mi mamá respondió con ese tono condescendiente que usa cuando quiere ponerme en mi lugar, diciéndome que yo debía organizarme mejor, que no entendía cómo podía ser tan desordenada, que mi hermana nunca le hace esas peticiones porque ella sí sabe planear su vida. Me quedé en silencio un rato porque sentí que si abría la boca la iba a mandar a la mierda sin medir las consecuencias, pero al final solo respiré hondo y dije que estaba bien, que me las arreglaría. Y así lo hice, aunque la niñera de emergencia me costó un ojo de la cara y pasé toda la junta con la angustia de que mis hijos estuvieran bien. Al día siguiente, entro a redes sociales y me encuentro a mi hermana publicando fotos tomándose tragos con un grupo de gente que en mi vida había visto. Ponía cosas como que por fin estaba disfrutando la vida y que todos deberíamos regalarnos momentos así. Mi mamá, como siempre, comentando corazones, flores y palabras que jamás en la vida ha tenido conmigo. Ni siquiera me molestó lo que publicaba mi hermana, pero sí me quemó que mientras yo estaba partiéndome el lomo para cumplir mis responsabilidades, ella estaba paseando como si no tuviera 2 niños pequeños esperando en casa. Y peor aún, que mi mamá la aplaudiera como si hubiera logrado algo extraordinario. Unos días después necesité, de nuevo, un favor sencillo. Tenía que llevar a mi hijo menor a una evaluación que me pidió la pediatra y necesitaba que alguien se quedara con el mayor por unas horas. Llamé a mi mamá con la esperanza ridícula de que quizá, por una vez, entendiera que era importante. Le expliqué la situación con calma y le pedí ayuda. Ella me respondió que no podía porque tenía pensado descansar ese día, que yo debería aprender a ser más independiente y que le preocupaba que me apoyara tanto, como si yo estuviera colgada de ella todos los días cuando, en realidad, no me apoya en absoluto. Me quedé callada, y ahí es cuando suelta una de esas frases que se quedan incrustadas como astillas. Dijo que yo nunca la había valorado como si lo hacía mi hermana, que yo me había alejado porque siempre me he creído mejor, y que por eso a veces sentía que mis hijos casi no sienten cariño por ella. Me quedé tan sorprendida que ni siquiera reaccioné. Intenté explicarle que no se trataba de valorarla, sino de pedir ayuda en momentos puntuales, y que si no podía, estaba bien, pero que al menos no me echara en cara cosas que no eran verdad. Pero no funcionó.
Mi mamá siguió diciendo que estaba cansada de que yo me hiciera la víctima y terminó la llamada abruptamente. Lo peor vino después, cuando mi hermana me mandó un mensaje larguísimo diciendo que debía dejar de acosar a mamá, que si necesitaba ayuda debía pagar una niñera como cualquier persona adulta y que ya estaba harta de mi actitud de mártir. Me quedé viendo el teléfono como si no creyera lo que estaba leyendo, porque ella, que no paga nada y vive mantenida, tenía el descaro de decirme eso. Quise contestarle algo igual de hiriente, pero me detuve porque en ese momento entendí algo: jamás van a ver lo que hago, jamás van a entender lo cansada que estoy, jamás van a reconocer que doy más de lo que recibo, y si algún día lo hacen no será por empatía, sino por conveniencia. Esa noche lloré del agotamiento, no del drama familiar, sino del cansancio real de criar a 2 niños sola y saber que la única persona de mi familia que podría ayudarme simplemente no quiere. Después de un rato, se me apagó el llanto y me quedé sentada mirando el piso. Me di cuenta de que no quería seguir insistiendo, que no quería seguir esperando a que mi mamá se volviera alguien que nunca ha sido conmigo. Y ahí fue cuando empezó a formarse en mi cabeza la idea de que si ella solo se mueve por mi hermana, entonces que se quede con ella, y que yo me encargaría de mis hijos y de mi vida sin pedirle nada más. Y no sé si fue coraje, dolor o simple cansancio, pero por primera vez en años sentí algo parecido a alivio. Actualización 1. Pasaron varias semanas desde aquella última llamada con mi mamá y, aunque suene raro, el simple hecho de no estar buscándola todo el tiempo me dejó un espacio mental que no recordaba tener. No fue algo planeado ni un castigo consciente, simplemente un día dejé de escribirle, al siguiente tampoco lo hice. Y cuando quise darme cuenta ya había pasado suficiente tiempo como para notar que ella tampoco había intentado contactarme más allá de un par de mensajes cortos que parecían escritos más por costumbre que por interés real. Yo seguía con mi rutina de siempre, levantando a mis hijos, llevándolos a la escuela y a la guardería, trabajando, preparando comidas, resolviendo berrinches y acostándome tan agotada que a veces ni siquiera tenía energía para pensar en lo que estaba pasando con mi familia. Sin embargo, había una especie de silencio, uno que al principio me inquietó porque estaba acostumbrada a que mi mamá, aunque fuera para criticarme, se metiera en cada aspecto de mi vida. Con el tiempo el silencio dejó de ser incómodo y empezó a sentirse como un respiro. Ese cambio no fue inmediato. Al principio tuve el impulso casi automático de contarle a mi mamá cosas pequeñas del día, como hacía antes, pero me detuve porque cada vez que lo hacía terminaba recibiendo comentarios que me hacían sentir incompetente o dramática. Fue extraño darme cuenta de que, en el fondo, yo seguía esperando que mi mamá reaccionara diferente, que me tratara con la misma suavidad con la que trataba a mi hermana. Cuando dejé de buscar esa aprobación, las cosas se acomodaron de una manera inesperada. Yo no cambié de personalidad ni de responsabilidades, pero sí dejé de desgastarme en algo que no iba a suceder. El salto de tiempo se notó más cuando llegaron las primeras llamadas insistentes de mi mamá. Primero me marcó para preguntarme si estaba molesta. Yo le respondí que no, aunque no era exactamente verdad. No estaba molesta, estaba cansada, que es distinto. Ella pareció confundida, insistiendo en que últimamente me escuchaba distante, y cuando le dije que estaba ocupada con el trabajo y los niños, respondió con un tono que intentó sonar comprensivo, pero que tenía ese filo pasivo-agresivo de siempre. Me dijo que esperaba que entendiera que ella no podía resolverme la vida, como si yo le hubiera pedido algo desde la última vez que discutimos. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella ni siquiera notó que yo había dejado de pedirle ayuda. En su mente seguía siendo la hija desorganizada que la tenía harta. A partir de ahí, los mensajes se volvieron más frecuentes. Un día me escribía para preguntarme por mis hijos, otro para decirme que estaba preocupada porque no sabía nada de mí. Era como si el silencio la hubiera empezado a inquietar. Me preguntó si necesitaba algo, pero su manera de decirlo sonaba más a verificación que a ofrecimiento. En lugar de contestar con frases largas, yo me limitaba a respuestas simples, sin entrar en detalles ni abrir espacio para que me soltara sus críticas de siempre. Poco a poco fui notando que ella estaba empezando a desesperarse por la falta de interacción, porque mi mamá lleva toda la vida funcionando bajo la idea de que ella decide cuándo me acerco y cuándo me alejo, pero jamás considera que yo pueda hacer lo mismo. El cambio más marcado ocurrió cuando, después de casi un mes de silencio tibio, mi mamá me llamó llorando. Me sorprendió escucharla así porque ella casi nunca llora, y cuando lo hace suele ser para manipular la situación o presentarse como víctima.
Esta vez me dijo que estaba exhausta, que mi hermana la tenía al borde del colapso porque llevaba varios días saliendo con amigos, dejando a los gemelos con ella durante horas y horas. Según mi mamá, mi hermana le decía que solo iba a dar una vuelta, pero se desaparecía toda la tarde y regresaba cuando ya los niños estaban dormidos. Me dijo que ya no sabía cómo manejarlo, que mi hermana se había puesto rebelde y que ella no entendía qué le estaba pasando. Todo eso lo decía entre suspiros y pausas dramáticas, como si esperara que yo reaccionara corriendo a salvarla. Durante la llamada, me quedé escuchando sin interrumpir. Ella me contó que mi hermana había estado gastando dinero que no tenía, que compraba cosas innecesarias y que incluso había llevado a su nuevo novio a la casa sin avisarle. Me dijo que la situación se le estaba yendo de las manos. Yo pensé que esa frase la había podido decir hace años, pero nunca la escuché salir de su boca hasta ese día. Cuando se quedó esperando que yo dijera que podía encargarme de los gemelos para que ella descansara un poco, lo único que respondí fue que lamentaba que se sintiera así y esperaba que encontrara una solución. No ofrecí nada más. No llené el silencio con mis recursos o mi tiempo. Me limité a lo que ella había hecho conmigo durante años. Mi mamá se quedó callada un largo rato, tanto que pensé que se había cortado la llamada. Finalmente dijo, con esa voz temblorosa que usa cuando no entiende por qué no reacciono como ella espera, que le dolía sentir que yo estaba tan fría. Yo respondí que no estaba fría, solo estaba ocupada y que había aprendido a arreglármela sin pedirle nada. Se notó de inmediato que esa frase le hirió el orgullo. Intentó sonar firme y dijo que solo había llamado porque necesitaba hablar con alguien, pero se notaba que estaba decepcionada de que yo no hubiera caído en el papel de salvadora. A partir de ese momento, la relación empezó a girar de una forma que nunca antes había pasado. Mi mamá, que siempre había sido la figura central de la familia, comenzó a sentirse desplazada. Por primera vez no tenía el control sobre mí. Yo estaba viviendo mi vida sin pedirle nada, sin buscar su validación y sin darle el poder de hacerme sentir incompetente. Y eso, para alguien como ella, es casi una ofensa. Unos días después, mi hermana también intentó contactarme. Me mandó un mensaje largo lleno de insultos disfrazados de consejos, reclamándome que estaba dejando sola a mi mamá, que yo debería ser más agradecida y que no podía simplemente desaparecerme cuando quería. Me decía que yo estaba actuando como si fuera una santa, cuando en realidad era una egoísta que nunca había entendido lo que significaba ser familia. Leí el mensaje varias veces y en lugar de sentir la rabia que ella esperaba, sentí un cansancio inmenso. No contesté nada porque a esas alturas ya había entendido que cualquier cosa que yo dijera se convertiría en más combustible para su drama. Dejarla sin respuesta le dolió más que cualquier discusión. Con el paso de las semanas, la situación en la casa de mi mamá se volvió insostenible. Mi mamá seguía llamando de vez en cuando, pero ya no lloraba. Ahora sonaba molesta, frustrada, casi desesperada. Me decía que mi hermana estaba completamente desbordada, que los gemelos estaban insoportables, que la casa era un desastre y que ella ya no podía físicamente con todo. En una ocasión incluso insinuó que yo podría llevarme a los gemelos un par de noches solo para que ella recuperara fuerzas. Yo simplemente le dije que no podía, que tenía mi propia vida y mis propios hijos. Fue la primera vez que noté un tono de resentimiento claro en su voz, como si no pudiera creer que yo me negara a sacrificarme por algo que ella misma había permitido y fomentado. El punto de quiebre llegó cuando mi mamá me llamó diciendo que mi hermana se había ido de la casa molesta porque mi mamá le había pedido que ayudara con algo tan simple como recoger los juguetes del piso. Según mi mamá, mi hermana se le puso al brinco diciendo que ella no tenía por qué estar haciéndose cargo de todo, que ya estaba harta de que mi mamá la tratara como una niñera y que necesitaba su espacio. Mi mamá le respondió que si quería espacio, podía largarse y ver cómo mantenía a sus hijos sola. Mi hermana salió de la casa dando portazos mientras gritaba que nadie la entendía. Ese fue el día en que mi mamá finalmente se dio cuenta de que mi hermana no era la víctima indefensa que ella llevaba años describiendo, sino alguien que simplemente había aprendido a vivir sin asumir ninguna responsabilidad. Cuando mi mamá me llamó para contarme lo sucedido, esperaba que yo reaccionara con sorpresa o compasión. Pero yo ya estaba demasiado lejos de ese ciclo emocional como para dejarme arrastrar. Escuché todo con calma y solo le dije que esperaba que encontrara una solución. Le dije que yo no podía intervenir y que eran problemas que ellas debían resolver entre sí. Mi mamá se quedó en silencio, sin saber cómo procesar que yo no estuviera ofreciéndome a arreglar la situación. Actualización 2.
Con el paso de los meses las cosas en la casa de mi mamá empezaron a desmoronarse de una manera tan predecible que me sorprendió no haberlo anticipado antes. Después de aquella discusión fuerte entre ellas, donde mi mamá prácticamente corrió a mi hermana por no mover un dedo con los gemelos, hubo una especie de tregua silenciosa que duró poco. Mi hermana se había ido a quedarse con una amiga, pero como siempre vivía de manera impulsiva y sin pensar a largo plazo, no tardó más que unas semanas en darse cuenta de que su vida fuera del control de mi mamá era un desastre. La amiga con la que estaba se cansó rápido de tener dos niños llorando a todas horas y de mi hermana que no ayudaba con nada, y terminó diciéndole que buscara otro lugar porque no estaba dispuesta a seguir cargando con una situación que no le pertenecía. Mi hermana volvió a intentar meter presión a mi mamá llamándola a todas horas, exigiendo que la recibiera de vuelta con los gemelos, pero mi mamá se mantuvo firme durante un tiempo sorprendente, como si de pronto la realidad hubiera logrado atravesar su terquedad de años. Ese fue el salto de tiempo que marcó la segunda etapa de este desastre familiar. Yo ya estaba completamente acostumbrada a mi rutina sin ellas. Seguía trabajando, criando a mis hijos, tomando decisiones sin sentir que debía justificarlas, y disfrutaba de una tranquilidad que nunca había imaginado posible. No era una vida fácil, porque criar sola jamás lo es, pero era una vida manejable, y sobre todo, una vida donde yo no era la carga ni la culpable de nada. Cuando mi mamá volvió a llamarme, lo hizo en un tono distinto, no tan dramático ni desesperado como antes, sino más parecido a alguien que intenta tantear el terreno para ver si tiene un poco de control sobre la situación. Me preguntó cómo estaban los niños, luego hizo un comentario casual sobre que hacía tiempo que no nos veíamos y trató de sonar ligera, como si nuestras últimas interacciones hubieran sido simples malentendidos. Yo respondí con la misma neutralidad que había aprendido a usar con ella, sin dejar huecos para que regresara a su discurso de siempre. Con el tiempo, empezó a contarme cosas de mi hermana, pero ahora ya no eran elogios ni excusas para justificar su comportamiento. Empezó a hablar de los problemas reales, que mi hermana no tenía trabajo estable, que los gemelos estaban entrando en una etapa difícil, que la amiga donde se estaba quedando ya no quería seguir alojándola, y que ella empezaba a sentirse culpable por no ayudarla. Me dijo que los gemelos habían tenido enfermedades frecuentes y que mi hermana no tenía dinero para medicamentos. Yo escuchaba sin intervenir, sin ofrecer nada, simplemente permitiendo que hablara porque después de tantos años intentando imponerme sus versiones, parecía que por primera vez estaba narrando lo que realmente estaba pasando. La parte interesante es que no me lo contaba pidiéndome ayuda, sino como si estuviera confesando algo que llevaba acumulando en silencio. En cada llamada sonaba más cansada y más resignada a que su idealización de mi hermana se estaba desmoronando. El colapso definitivo ocurrió cuando mi hermana, en uno de sus impulsos, decidió volver a la casa de mi mamá sin avisar. Llegó con los gemelos y varias bolsas, exigiendo entrar porque no tenía dónde más ir. Mi mamá me llamó al día siguiente para contarme que había sido una escena horrible. Mi hermana estaba enojada, diciendo que mi mamá la había abandonado y que si algo le pasaba a ella o a los gemelos sería culpa suya. Los gritos despertaron a los vecinos, y uno incluso amenazó con llamar a la policía si seguían escándalo arriba. Mi mamá me relató todo entre pausas, como si recordarlo le generara un cansancio físico. Me dijo que terminó dejándola entrar porque no quería que los niños pasaran la noche en la calle, pero que había puesto muy claro que esa sería la última vez que permitiría que la trataran así. Yo no dije nada, solo murmuré que esperaba que las cosas se calmaran, y en el fondo sentí una satisfacción que preferí no analizar demasiado, porque era evidente que lo que yo había vivido por años, ahora mi mamá lo estaba experimentando en carne propia. Después de esa noche caótica, la rutina de la casa de mi mamá se transformó en una secuencia interminable de tensiones. Mi hermana se pasaba el día acostada, diciendo que estaba deprimida y que no podía hacerse cargo de los gemelos porque necesitaba tiempo para recuperarse emocionalmente. Mi mamá, que al principio todavía tenía algo de paciencia, comenzó a enfrentarse con la realidad de estar cuidando a dos niños pequeños sin descanso y sin apoyo. Mientras además lidiaba con el temperamento cambiante de mi hermana. Me llamó varias veces contándome que los gemelos lloraban constantemente, que la casa estaba hecha un desastre y que se sentía atrapada, como si su vida ya no le perteneciera. Yo seguía respondiendo desde la distancia emocional que tanto trabajo me había costado construir, y aunque por dentro podía sentir compasión por la situación, también sabía que este descalabro era consecuencia directa de las decisiones que ella misma había tomado durante años.
En una de esas llamadas, mi mamá confesó algo que jamás había admitido antes. Me dijo que se daba cuenta de que había sido injusta conmigo, que había dado por sentado que yo podía sola porque siempre me había visto como la hija fuerte y responsable. Dijo que había pensado que mi hermana me necesitaba más porque era más frágil, pero que ahora que estaba viviendo el día a día con ella, empezaba a entender que fragilidad no era lo mismo que incapacidad ni irresponsabilidad. Fue una de esas frases que cargan años de historia, pero no sentí la emoción que ella esperaba. Solo sentí que había tardado demasiado en darse cuenta y que su arrepentimiento no cambiaba lo que yo había vivido. La situación empeoró cuando mi hermana comenzó a salir de nuevo. Mi mamá me dijo que había ocasiones en las que mi hermana se desaparecía toda la tarde y regresaba con olor a alcohol, dejando a los gemelos completamente a su cargo. Cuando intentaba confrontarla, mi hermana respondía con insultos o victimización, diciendo que tenía derecho a tener una vida y que mi mamá era controladora. En una ocasión, mi mamá me llamó casi al borde del llanto diciendo que se sentía usada, que no sabía cómo manejar esa situación, que todo lo que había hecho por mi hermana había sido en vano. Yo solo le respondí que lamentaba que estuviera pasando por eso, pero sabía muy bien que de alguna forma era el resultado inevitable de tantos años permitiendo que mi hermana viviera sin consecuencias. El giro inesperado vino cuando mi mamá finalmente comenzó a distanciarse de mi hermana. No fue una decisión repentina, sino un desgaste acumulado. Me dijo que simplemente ya no podía más, que había sentido en su propio cuerpo que estaba envejeciendo y que no tenía fuerzas para criar a dos niños que no eran suyos mientras su propia hija se comportaba como una adolescente rebelde. Y aunque yo no estaba buscando que ella lo admitiera, fue inevitable sentir que, por primera vez, mi mamá había visto a mi hermana sin el filtro rosado que le había puesto toda la vida. Me dijo que entendía por qué yo me había alejado, que ahora comprendía mis silencios y mis frustraciones, pero que no sabía cómo reparar lo que estaba roto entre nosotras. A pesar de que me llamó varias veces para contarme esto, nunca me pidió directamente ayuda, porque sabía que yo no la ofrecería y porque, de alguna manera, entendía que si lo hacía sería regresar al mismo círculo del que yo me había salido. Mi distancia no fue solo física, fue emocional, y eso la obligó a valerse por sí misma en una situación que antes habría tratado de arrojarme encima. Con el tiempo, dejó de mencionarme a mi hermana y comenzó a hablar más de sí misma, de lo cansada que estaba, de cuánto quería recuperar su vida. Eso también me sorprendió porque mi mamá siempre se había aferrado a la idea de ser indispensable para mi hermana, pero ahora hablaba como alguien que quería liberarse. La ironía de todo esto es que, sin haber movido un dedo, terminé provocando el tipo de cambio que años de discusiones nunca habían logrado. Al dejar de rogar, de justificarme, de intentar encajar en el molde de hija perfecta que ella esperaba, mi mamá tuvo que enfrentarse a la verdad sola. Y aunque no voy a negar que hubo momentos en los que pensé en intervenir, nunca lo hice, porque entendí que mi papel no era salvarla. Mi papel era cuidar de mis hijos y construir una vida que no dependiera de sus decisiones. Cuando por fin me dijo que estaba considerando pedirle a mi hermana que buscara otro lugar donde vivir de forma definitiva, supe que había llegado a un punto sin retorno. Ella, que había pasado años justificando cada error de mi hermana, ahora estaba admitiendo que necesitaba espacio y paz. No me alegró ni me entristeció, simplemente lo acepté como la consecuencia natural de una dinámica que nunca debió existir. Actualización final. Pasaron varios meses antes de que pudiera decir con completa seguridad que la dinámica entre mi mamá, mi hermana y yo había cambiado de manera definitiva. No fue un cambio brusco ni dramático, fue más bien una transformación lenta, casi imperceptible, como esas grietas pequeñas que aparecen en una pared y que uno nota solo cuando ya atraviesan todo el yeso. En ese tiempo yo me había dedicado a mi vida con una determinación distinta, sin la necesidad de justificarme ni de pedir permiso para existir. Me acostumbré a esa independencia emocional que nunca había tenido, y que ahora protegía casi con terquedad, porque había descubierto lo mucho que me pesaba cargar con expectativas ajenas. Mis hijos se adaptaron también. Los veía más tranquilos, más estables, y comencé a entender que mi bienestar emocional influía directamente en ellos, incluso más de lo que imaginaba. Mi mamá, por su parte, empezó a comportarse con una cautela que yo jamás le había visto. Cada vez que hablábamos notaba un intento constante de medir sus palabras, como si temiera que cualquier frase imprudente pudiera hacer que yo volviera a alejarme. Era extraño escucharla con ese tono, porque durante toda mi vida había sido alguien que hablaba sin filtros, sobre todo conmigo, como si yo fuera el lugar donde podía descargar frustraciones.
Ahora trataba de mostrarse razonable y paciente, como si recién descubriera la importancia de la reciprocidad. Ese cambio, aunque tardío, me permitía mantener una relación con ella sin sentir que me estaba sacrificando emocionalmente. Pero aún así no podía ignorar que había un trasfondo de arrepentimiento que ella no se animaba a mencionar de forma abierta. El salto de tiempo más significativo ocurrió cuando ella empezó a insinuar la idea de mudarse cerca de mí. Primero lo mencionó como algo casual, casi anecdótico, diciendo que había estado pensando en cambiar de ambiente. Yo solo respondí que esperaba que encontrara un lugar que le gustara. Después volvió a nombrarlo, esta vez diciendo que sería lindo estar más cerca de mis hijos, que ellos estaban creciendo muy rápido y que no quería perderse su infancia. No respondí más de lo necesario, porque sabía que lo que realmente estaba buscando era recuperar una cercanía conmigo que ya no existía en la forma en que ella la recordaba. Con el tiempo dejó de insinuarlo y lo dijo de manera directa, quería mudarse a mi área, a unos minutos de mi departamento, para poder ayudarme más. Ahí fue donde supe que tendría que poner un límite claro. Le dije que no necesitaba que se mudara, que estaba manejando bien mi vida y que mis hijos tenían su rutina estable. Ella intentó argumentar que sería buena idea, que podría apoyarme, que así podríamos pasar más tiempo juntas, pero yo ya había aprendido a reconocer las palabras que en el pasado me habrían manipulado. No lo hacían con malicia, simplemente eran parte de una dinámica que se había formado durante tantos años que ella ya la usaba por instinto. Esta vez no cedí. Le respondí que apreciaba la intención, pero que no era necesario ni conveniente. Hubo un silencio largo en la línea, seguido de una frase que reveló el fondo de su intención: quería sentirse acompañada. Mi mamá siempre había supuesto que yo estaría ahí cuando la vida se complicara, pero ahora estaba enfrentándose a la realidad de que no podía tomarme como un recurso automático. Mientras eso sucedía con ella, la situación de mi hermana siguió empeorando. Había pasado por al menos 3 casas diferentes, quedándose con diferentes conocidos que eventualmente se cansaban de su comportamiento. No tenía trabajo estable, seguía saliendo con diferentes personas y los gemelos vivían en una montaña rusa emocional que les estaba afectando más de lo que mi hermana parecía reconocer. Eventualmente volvió con mi mamá, pero esta vez no fue recibida con celebración ni con la misma entrega incondicional de antes. Mi mamá la dejó entrar, pero estableció reglas, horarios, y exigió que ayudara con las responsabilidades básicas. Mi hermana reaccionó mal al principio, reclamando que mi mamá se había vuelto dura e insensible, pero eventualmente tuvo que aceptar que ya no podía comportarse como antes porque no tenía a dónde más ir. Yo observaba todo desde la distancia, no por indiferencia sino por autoconservación. No sentía el impulso de intervenir como en otros tiempos, porque ya había entendido que cada una estaba viviendo las consecuencias naturales de su manera de relacionarse. Mi mamá enfrentaba el desgaste de una vida entera dedicada desproporcionadamente a una hija que nunca aprendió a valerse por sí misma. Mi hermana enfrentaba el resultado de haber vivido tantos años protegida de su propio comportamiento. Y yo enfrentaba la oportunidad de construir mi vida de una manera diferente, sin cargar con las dinámicas que me habían ahogado durante tanto tiempo. Fue durante ese mismo periodo que recibí un ascenso importante en mi trabajo. Nada extraordinario, pero lo suficiente como para sentir que mis esfuerzos por fin se estaban traduciendo en algo concreto. Fue un momento significativo porque me permitió ver claramente la diferencia entre la vida que había estado llevando antes, siempre pendiente de las demandas emocionales de mi familia, y la vida que llevaba ahora, donde mi energía estaba enfocada en mis hijos y en mi estabilidad. Cuando se lo conté a mi mamá, lo hizo con un entusiasmo genuino, pero también con un toque de tristeza que no mencionó explícitamente. Creo que por primera vez en muchos años vio que yo podía prosperar sin su aprobación, sin su guía y sin su crítica constante. Eventualmente decidimos vernos en persona después de mucho tiempo. No fue una reunión dramática ni emotiva. Llevé a mis hijos al parque y ella llegó con una actitud tranquila, casi humilde, que me sorprendió. Observó a mis hijos jugar y comentaba cosas pequeñas, como cuánto habían crecido o cómo les brillaban los ojos cuando corrían. Me pidió disculpas sin usar la palabra disculpa, algo muy característico de ella. Dijo que había cometido errores, que se había dejado llevar por su percepción de quien necesitaba más ayuda y que había olvidado que las personas que parecen más fuertes también merecen apoyo. Yo no le dije que la perdonaba porque no sentía que fuera necesario ni que ella lo esperara. Simplemente acepté sus palabras como lo que eran, un reconocimiento tardío, pero sincero, de algo que había marcado nuestra relación durante años. Después de ese encuentro,
nuestra relación quedó en un punto neutral. Ya no éramos completamente cercanas, pero tampoco estábamos peleadas. Había una especie de paz extraña, como si ambas hubiéramos aceptado que jamás tendríamos la relación que yo busqué durante tanto tiempo, pero que aún así quedaba algo que podía sostenerse sin esfuerzo ni dolor. En cuanto a mi hermana, nuestra relación quedó reducida a un trato cordial cuando coincidíamos, lo cual era poco frecuente porque yo evitaba involucrarme en su vida. Ella parecía seguir en su propio ciclo, y aunque mi mamá intentaba ayudarla dentro de lo razonable, ya no estaba dispuesta a sacrificar su bienestar por completo. A veces pienso que mi venganza, si es que se puede llamar así, nunca fue algo planeado ni ejecutado con intención de daño. Fue simplemente la consecuencia natural de decidir no seguir participando en una dinámica que no me hacía bien. Al alejarme, obligué a mi mamá a mirar su propia realidad y a enfrentarse a las decisiones que había tomado. No hubo gritos, ni confrontaciones épicas, ni rupturas dramáticas. Hubo distancia, silencio y una especie de claridad que solo llegó cuando dejé de tratar de explicar quién era yo y permití que mis acciones hablaran solas. Al final, lo que obtuve fue una vida más libre y una relación menos asfixiante con mi mamá. No recuperé una familia perfecta ni un trato justo, pero sí recuperé algo que había perdido hacía mucho tiempo, mi lugar en mi propia vida. Mis hijos tienen una madre que ya no está dividida entre su bienestar y las expectativas ajenas. Y yo, por primera vez, no estoy cargando con un papel que nunca me correspondió. Eso, aunque ninguna de ellas lo entienda del todo, es la mayor victoria que pude haber logrado.